Buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de madrugada. Apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme una vez más a este rincón donde las historias no siempre terminan bien. La historia de hoy ocurrió hace muchos años en un pequeño pueblo de México, de esos donde las calles todavía huelen a tierra mojada, donde las señoras barren la banqueta al amanecer y donde cuando cae la noche el silencio pesa demasiado. Nuestra protagonista se llama Laura y aunque han pasado décadas de lo sucedido, todavía hay algo que la despierta sudando en mitad de la madrugada. Un agujero, pero no uno cualquiera. Hablo de un hoyo oscuro, profundo, escondido dentro de un terreno baldío al final de la colonia. Un lugar del que todos los niños hablaban, pero al que nadie se atrevía a acercarse demasiado. Laura tenía apenas 8 años cuando llegó con su familia a aquel pueblo. Eran finales de los 80. En ese tiempo los niños todavía jugaban al fútbol en la calle, se metían a casas abandonadas y regresaban hasta que sus mamás gritaban sus nombres dentro de la puerta. El terreno baldío era un lugar que era muy querido por los niños, era su lugar favorito de todos. Estaba rodeado por una malla oxidada, llena de huecos, por donde estos mismos niños se metían para jugar a escondidas, policías y ladrones, o retas de fútbol hasta que oscurecía. Había nopales crecidos, basura vieja, pedazos de bloc, un árbol seco caído y al fondo, escondido entre la hierba alta, ese agujero. Los adultos decían que ahí habían construido una casa hace muchos años, pero la obra había quedado abandonada. Algunos aseguraban que sería un sótano, otros simplemente decían, no se acerquen ahí. Y en los pueblos, cuando los adultos dicen eso, los niños quieren acercarse todavía más. Una tarde, mientras jugaban fútbol, la pelota salió disparada y rodó hacia el agujero. Todos se quedaron callados. Ve tú, Laura, le dijeron entre risas nerviosas. Ella quería demostrar que no tenía miedo, así que caminó lentamente hacia el hoyo. Mientras se acercaba, algo comenzó a sentirse raro. El aire estaba helado, demasiado helado para pleno verano. El ruido de los grillos parecía haberse apagado de golpe. Cuando se asomó, solo vio oscuridad. No podía verse el fondo. Era como mirar a un pozo sin fin. Entonces escuchó algo. Una voz, muy bajita, muy suave. Acércate. Laura sintió cómo se le enchinaba toda la piel. Pensó que tal vez era su imaginación hasta que volvió a escucharlo. Acércate. Retrocedió aterrada. Se agachó rápido para recoger el balón, pero en el momento en que se dio la vuelta, algo le agarró el tobillo. No era una rama, tampoco una piedra. Una mano, fría, húmeda, muy fuerte. Laura gritó desesperada mientras sentía cómo aquello intentaba jalarla hacia el agujero. Pataleó, lloró, intentó soltarse, pero no se podía hasta que sus amigos corrieron hacia ella. Y justo antes de que llegaran, eso la soltó. Cuando voltearon a ver el hoyo no había nada, solo oscuridad. Laura jamás le contó a sus papás lo de la voz, ni lo de la mano, porque sabía que nadie le iba a creer. Después de ese día, ningún niño volvió a jugar ahí. Pasaron los años, Laura creció, se fue del pueblo y trató de olvidar aquello, pero hay lugares que nunca terminan de soltarte. Décadas después, regresó para visitar a sus padres y una tarde, casi sin darse cuenta, terminó nuevamente frente al terreno baldío. El lugar había cambiado un poco. Ahora estaba cercado con láminas metálicas y algunas cuantas cintas de peligro. Parecía que iban a construir departamentos, pero el agujero seguía ahí, igual de negro, igual de profundo, como si el tiempo no hubiera pasado para él.
Laura se acercó lentamente a la reja y entonces escuchó una voz detrás de ella. No deberías acercarte tanto. Era un anciano del pueblo, uno de esos hombres que parecen conocer todas las historias que nadie más recuerda. El viejo le contó que años atrás, en ese mismo terreno, vivió un hombre llamado Alberto Martínez, un científico obsesionado con cosas extrañas. Decían que mezclaba experimentos con rituales, que se encerraba durante noches enteras en el sótano de una obra, hasta que un día desapareció. Después comenzaron los rumores, sombras en las madrugadas, susurros saliendo del agujero, gente escuchando voces, y luego la historia de una niña que aseguró que algo intentó llevársela hacia abajo. Laura sintió como el estómago se le hacía nudo, porque esa niña había sido ella. El anciano la miró fijamente y le dijo algo que jamás pudo olvidar. Hay puertas que no deberían abrirse nunca. Esa noche Laura no pudo dormir, y mientras todos en la casa descansaban, ella seguía pensando en el agujero, en la mano, en aquella voz, hasta que entendió algo. Tal vez lo más aterrador no era saber que había algo ahí abajo, sino aceptar que algo seguía esperando, esperando desde hace décadas, esperando a que alguien vuelva a acercarse demasiado. Y bueno, cuéntenme, ¿ustedes se hubieran asomado? Yo sinceramente no, pero ya saben cómo somos los humanos. La curiosidad siempre termina abriendo puertas que después no sabemos cerrar. La siguiente historia quizá les haga voltear a ver esos juguetes viejos guardados en casa con otros ojos, porque todos hemos tenido algún muñeco que nos daba mala espina, uno de esos que parecían seguirnos con la mirada, aunque sepamos perfectamente que eso es imposible. Pero la historia de hoy no habla de cualquier juguete, habla de Ernesto, un muñeco antiguo, y créanme, después de escuchar esto, quizá nunca vuelvan a dormir tranquilos si ven uno parecido. Todo ocurrió a finales de los años 90 en un pequeño pueblo de la Sierra Mexicana. De esos donde las noches son tan silenciosas que pueden escuchar hasta los perros ladrando a kilómetros de distancia. Andrés tenía apenas 8 años cuando sus papás decidieron pasar las vacaciones de verano en la casa de su tío Ernesto, un hombre un poco raro, callado, de esos que coleccionaban antigüedades viejas, y siempre parecen como esconder algo. La casa era enorme, antigua, tenía techos de madera, focos amarillos que apenas iluminaban, y pasillos que crujían aunque nadie caminara. Pero lo peor de la casa estaba en la sala. Sentado en una vieja silla de madera, justo en la esquina más oscura, había un muñeco muy antiguo, vestido con un traje negro desgastado, zapatos brillosos y una sonrisa torcida que parecía burlarse de cualquiera que lo miraba demasiado tiempo. Su nombre era Ernesto, y aunque era solo un muñeco, había algo en él que se sentía mal. Sus ojos parecían reales, muy reales. Andrés juraba que a veces cambiaba de expresión cuando nadie estaba viéndolo, pero claro, nadie le creía. Una noche, después de cenar, los adultos se quedaron tomando café y platicando en el patio mientras Andrés y su hermana Ana subían a dormir. La habitación de Andrés estaba en el segundo piso, junto a una ventana que daba directamente al monte. Afuera solo se escuchaban grillos y el viento golpeando los árboles. Pero algo no lo dejaba dormir. Sentía que algo lo observaba. Como cuando sabes perfectamente que no estás solo aunque no puedas demostrarlo. Intentó ignorarlo hasta que le dio sed, así que bajó lentamente las escaleras para ir por agua. Cuando pasó frente a la sala, volteó por costumbre hacia la esquina donde estaba siempre Ernesto, y la silla estaba vacía. Andrés sintió cómo el estómago se le fue al piso. Se quedó completamente congelado.
Intentó convencerse de que seguramente su tío había movido el muñeco del lugar, pero entonces escuchó algo, un sonido suave, como tela arrastrándose sobre el piso, lento, pesado. Volteó hacia el centro de la sala y ahí estaba Ernesto, de pie, mirándolo. Dicen que el miedo paraliza y esa noche Andrés lo comprobó, porque no pudo correr, no pudo gritar. Solo veía cómo el muñeco empezaba a caminar hacia él, con movimientos torpes, como si algo invisible lo estuviera controlando. Paso tras paso, arrastrando los zapatos sobre el suelo, hasta que una voz rompió el silencio. Andrés, ¿todo bien? Era su tío desde el patio, y justo en ese momento Andrés pudo moverse otra vez. Salió corriendo, llorando mientras le contaba todo. Su tío, aunque nervioso, regresó con él a la sala para revisar. Pero Ernesto ya estaba sentado nuevamente en su silla, inmóvil, sonriendo, como si jamás se hubiera movido. Los adultos dijeron que seguramente había sido un sueño o una imaginación de niño, y aunque Andrés quería creerles, algo dentro de él sabía que no estaba loco. Pasaron los días y la curiosidad pudo más que el miedo. Una tarde, aprovechando que estaba solo, se acercó al muñeco. Descubrió que en la espalda tenía una vieja llave de cuerda. Pensó que quizá era un mecanismo antiguo. Tal vez todo tenía explicación. Así que giró la llave, pero Ernesto no se movió, ni un solo centímetro. Aquello debió tranquilizarlo, pero no lo hizo, porque días después ocurrió algo mucho peor. Sus papás y su tío salieron al pueblo a cenar y dejaron solo a Andrés y a su hermana. La casa estaba completamente oscura. Su hermana ya se había dormido y Andrés intentaba distraerse leyendo historietas debajo de sus cobijas, hasta que escuchó un ruido en el pasillo, como pasos pequeños, lentos, arrastrados, acercándose a su cuarto. El miedo le recorrió todo el cuerpo. La puerta comenzó a abrirse sola, muy despacio, y cuando la luz de la luna iluminó el pasillo, ahí estaba Ernesto, quieto, mirándolo fijamente desde la puerta, con esa sonrisa horrible, con esos ojos vacíos que parecían vivos. Andrés gritó tan fuerte que despertó a su hermana, y en cuestión de segundos el muñeco desapareció. Cuando los adultos regresaron, encontraron a los niños escondidos en la cocina llorando. Esa misma madrugada, el tío subió a Ernesto al desván dentro de una caja vieja, y juró que jamás volvería a bajarlo. Desde entonces nunca volvió a pasar nada extraño en la casa, o al menos eso es lo que todos dicen, porque Andrés, ya siendo adulto, todavía asegura algo. Cada vez que visita la casa por las noches escucha pasos arriba del techo, como si alguien caminara lentamente en el desván. Y aunque han pasado más de 20 años, nunca ha tenido el valor de subir a abrir esa caja, porque hay cosas que simplemente uno siente, que deberían quedarse encerradas para siempre. Y ustedes díganme, ¿se atreverían a subir solos al desván donde está Ernesto guardado? Porque yo ni aunque me pagaran. Buenas noches.